Ministra Arias, ¿es verdad que la crisis pesquera llegó para quedarse? Ministra, ¿cree usted que la ley de pesca fue un error? Ministra, tenemos que prepararnos para el fin de la pesca artesanal. ¿Es verdad que llamas medusas? ¿Usted cree que lo va a terminar con la pesquería en Chile? Ministra. Como vemos, existen muchas dudas sobre el futuro de la pesca en nuestro país. ¿Y tú, conoces los factores que inciden en esta crisis? Mira, como tú muy bien dices, la crisis pesquera es un problema multifactorial, de muchos factores. Si la miramos en términos de los síntomas, yo creo que lo que primero podemos decir es que la crisis pesquera la podemos reflejar porque hay cada vez menos capturas, ¿ya? Que significa que hay cada vez menos recursos en el agua, en el mar. Por otro lado, eso afecta a los pescadores en términos de sus ingresos, y afecta en términos de la estabilidad de la actividad. Como bien mencionan los expertos, la crisis pesquera es un problema que considera múltiples factores. Uno de ellos es la contaminación. Por contaminación entenderemos aquellas sustancias que se introducen y son acumuladas en el océano, ya sea basura o elementos químicos que afectan la vida en el mar. Algunos de los contaminantes más comunes derivados de la actividad humana son los plásticos. Debido a ellos, miles de especies marinas mueren cada año, ya sea porque los comieron o porque quedaron atrapados en ellos. Ahora, cuando estás pensando en contaminación, tienes que pensar en la contaminación que hacen otras actividades económicas que influyen sobre la zona costera o sobre el océano, y la contaminación que puede hacer los propios pescadores usando sus embarcaciones o usando sus artes de pesca, porque yo puedo contaminar de muchas maneras. Yo puedo contaminar porque mi embarcación va botando aceite, combustible, porque yo como tripulante voy botando basura al mar, ¿no es cierto? Entonces, pero además está la contaminación de los efluentes de las ciudades, de los riles, que son los residuos industriales líquidos, hay un conjunto, y la contaminación atmosférica aérea que todos conocen. Hasta el 2014, 1,5 millones de aves, peces, ballenas y tortugas murieron al año por desechos plásticos esparcidos en el mar. Y no solo eso, hasta el momento existen 5 islas de basura que flotan en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Ya vimos un factor, pero ese no es el único. A la contaminación se le suma el cambio climático. Pero antes de continuar, ¿qué te parece si hacemos un pequeño juego? ¿Cuál de estos efectos del cambio climático crees que afectan en mayor medida a la pesca? A. Temperatura. B. Alza del nivel del mar. C. Migración de las especies. D. Todas las anteriores. Recuerda tu respuesta. Será fundamental para más adelante. Hace ya varios años sabemos que el cambio climático está afectando nuestro estilo de vida. Lo que no hemos considerado es que no solo nos afecta a nosotros, sino también a las especies marinas. El cambio climático es un fenómeno global que está producido por la suma de los efectos antrópicos sobre el ambiente, ¿ya? Entonces, ese cambio climático está influyendo en el clima, y como influye en el clima, podría influir sobre la temperatura superficial del mar, podría influir en términos cómo se distribuyen las especies a lo largo de la zona costera, y desde esa perspectiva podría influir en qué tipo de pesquerías son las que en el futuro vamos a tener. Para que veas el impacto, desde 1880 la temperatura de la superficie terrestre ha aumentado en 0,8 grados Celsius. Y no solo eso, desde 1993 hasta la fecha, el nivel del mar ha aumentado en 7 centímetros. Se espera que para el 2100 el nivel del mar aumente en más de 60 en vez de los 30 centímetros que se esperaban hace un par de años. Junto al alza de la temperatura y el nivel del mar, las especies siguen migrando a otras costas. En vista de ello, los pescadores ya no encuentran lo mismo en sus caletas, afectando directamente su producción. ¿Te diste cuenta que respondimos a la pregunta? Sí, la respuesta era todas las anteriores.
aún nos quedan dos factores. Otro a tomar en cuenta es la sobreexplotación. ¿Sabías que el 70% de las pesquerías chilenas están sobreexplotadas? Si bien tenemos una gran variedad de especies marinas, durante el último tiempo se han extraído sin dar la posibilidad de que se reproduzcan, poniendo en peligro de extinción a los recursos marinos. La sobreexplotación es un fenómeno que puede ser bien explicado con la crisis de la merluza. A inicios del 2002, la merluza común en la zona central gozaba de un estado de salud inmejorable, pero hubo ciertos errores. Entre ellos, estimaciones de la cantidad de la merluza, cambios ambientales y la llegada de un nuevo predador, la jibia. Como ahora se pescaba más merluza por su aparente estado de salud, se generó un colapso. Para recuperar la población pesquera había que disminuir los niveles de extracción, obligando a los pescadores a pescar y ganar menos. Junto con esto, creció la pesca ilegal, que no permite la recuperación de la merluza, manteniendo el producto sobreexplotado y en crisis. Ahora, en términos de las causas son varias. Son el comportamiento de las personas, el comportamiento de los que pescan, que respetan y no respetan las reglas que están deficientemente establecidas para poder controlar y mirar bien el comportamiento de las personas. Hay problemas de fiscalización, es decir, cómo podemos controlar de que efectivamente se estén cumpliendo las reglas, porque la pesquería y la cantidad de peces que hay depende no solo de la cantidad de peces que yo tengo hoy día en el agua, sino que también del ambiente que genera y permite ver cuánto de lo que se reproducen van efectivamente a sobrevivir y a pasar a ser parte de los ¿cómo se llama?, de los adultos que nosotros estamos explotando. Lamentablemente, para poder salir de esa crisis pesquera, en el caso de la merluza, significa que hay muchos actores, muchos pescadores industriales y artesanales que perdieron su fuente de trabajo o eventualmente iban a perder su fuente de trabajo. Entonces, la única manera de lograr recuperar la población significa disminuir la extracción. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que estaba acostumbrada a tener un cierto nivel de ingreso, tú le digas de la noche a la mañana, ahora vas a ganar la sexta parte de lo que estabas ganando? En Chile, de los principales 38 stocks de pesca, casi la mitad están siendo explotados a niveles que no son sustentables. 8 se encuentran sobreexplotados y otros 8 están en estado de colapso, entre los que se encuentra la merluza común chilena. A nivel global, se espera que para el 2025 el 100% de la pesquería esté sobreexplotada. Tenemos muy claro el diagnóstico, que el recurso sigue en crisis por un tema de pesca ilegal. Sabemos cómo se puede salir de la crisis, pero falta voluntad política y un subsidio o una forma de compensación social para que los pescadores sigan viviendo. Hemos visto 3 de los 4 factores, pero aún nos falta la ley de pesca. Antes de continuar, ¿juguemos otra vez? ¿Quién crees que es el encargado de fiscalizar la ley de pesca? A. Corpesca. B. Sernapesca. C. Comisión de Diputados. D. Sindicatos. La respuesta en breve. Piénsalo bien. La controversial ley de pesca fue creada durante el gobierno de Sebastián Piñera el año 2013. Tiene por función regular la actividad pesquera del país, pero sus alcances e implicancias han generado conflicto entre los principales actores del mundo pesquero. Dentro del Congreso, la ley se discute en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, cuyo fin es legislar respecto al uso de recursos como en la pesca en general. Por lo general ocurre que cuando tenemos legislación en torno a bienes considerados comunes, es decir, recursos naturales, en este caso los peces del mar, nuestra democracia nos ha comportado muy bien, porque uno esperaría que en el Congreso esté representada la voluntad de la mayoría de los chilenos y chilenas, pero tenemos una ley de pesca que entregó la gran parte del mar a 7 familias. Mire, la ley de pesca desde un punto de vista democrático es lo peor que puede tener nuestro país, porque demuestra cómo la política ha estado al servicio del dinero.
Pero en términos prácticos para la pesca, para quienes nos preocupa el mar, tiene una cosita buena y tiene harta que no son buenas. Lo único bueno es que pone un criterio científico para designar las cuotas de extracción, que antes se hacía por negociada política. Lo malo es que esa repartición es muy injusta, y que no dice mucho en relación a las técnicas con las cuales se extraen los peces. Y ahí planteamos una ley de pesca que responde a 4 preguntas, que es ¿qué se pesca?, ¿cómo se pesca?, ¿cuánto se pesca? ¿Y para qué se pesca? Así como la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, también existen otros organismos encargados de velar por la ley de pesca. La misión del Servicio Nacional de Pesca es principalmente la fiscalización para cuidar la sustentabilidad de los recursos pesqueros y también cuidar que las normativas de los otros países se cumplan al momento de exportar. Y en ese sentido nuestros fiscalizadores trabajan en todas las áreas de la cadena de producción de los recursos pesqueros para prevenir el comercio ilegal, la extracción ilegal y también que se incumplan algunos acuerdos sanitarios con los países extranjeros. ¿Recuerdas la pregunta que te hicimos? Como pudimos corroborar, el organismo encargado de fiscalizar la ley es el Servicio Nacional de Pesca, más conocido como Sernapesca. Por lo tanto, la respuesta correcta era la alternativa B. Ahora conocemos los 4 factores más importantes de la crisis. Pero, ¿eso es todo? Y en otras noticias, Juanín se ha vuelto el perro más famoso de Instagram. Ha logrado conseguir más de 1 millón de seguidores en solo un día. Actualmente está en una campaña con otras mascotas. Disculpen un segundo. Sí, tenemos una información de último minuto muy grave. Nos acaban de anunciar que el último pez ha sido pescado en las costas chilenas. Esto no es un simulacro, ya no quedan peces en las costas chilenas. Vamos a pasar a leer un comunicado de prensa del Sindicato de Pescadores de Chile que nos acaba de llegar. El Sindicato de Pescadores ¿Qué podríamos haber hecho para evitar esto? ¿Habrá alguna esperanza o no? Sí, sí la había. De hecho, diversas instituciones y universidades en la actualidad trabajan en pos de detener esta crisis. Una de ellas es el Instituto de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que cuenta con numerosas investigaciones y proyectos al respecto. Nosotros trabajamos en los desarrollos tecnológicos que van a hacer mejoras en las tecnologías de captura, ¿ya? Entonces, todos esos sistemas de captura que utilizan tanto pescadores artesanales como industriales requieren de algún análisis, y ese análisis lo hacemos nosotros a través de experimentación en el laboratorio. Uno de los temas que para nosotros es más desafiante es lograr que las actividades productivas sean sustentables, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar las actividades y ver cuáles son sus falencias y en torno a eso hacer propuestas. Nosotros, una de las cosas más importantes es que nuestros trabajos, lo que queremos es que sean cambios significativos, no solamente para que alguien, un pescador o el ego de nosotros en la universidad se vea engrandecido, sino que eso termine además en un cambio en las normativas. Entonces, la regulación de pesca se ve mejorada por un cambio o por un mayor conocimiento científico que existe. Ahora que sabemos en qué consiste, ¿qué harás tú para ayudar a detener esta crisis? ¿Quieres saber cómo ayudar? Aquí tienes algunos consejos para aportar con tu granito de arena. Usa basureros y contenedores. No botes basura en el mar ni en la playa. Guarda todo en tu bolso. No compres productos ilegales o en veda. Prefiere aquellos que estén regularizados y en stock. Recicla. De esta forma los plásticos tendrán un nuevo uso y no terminarán en el medio del océano. Prefiere productos artesanales a los industriales. De esta forma ayudas a la pesquería local. Al final del día, hay gente trabajando para mejorar la crisis. Si queremos evitar que estas sean las noticias del futuro, debemos seguir apoyando la investigación, aportando con nuestro granito de arena y tomando conciencia sobre el medio ambiente y nuestros recursos naturales. Frenar la crisis pesquera es responsabilidad de todos.